Entonces, vamos a dar un minuto adicional para empezar con el tema. Mientras tanto, si quieren, podemos dialogar y discutir sobre lo que es el desarrollo del proceso de investigación de mercados, ¿sí? Donde son consideradas 6 etapas. Dentro de estas 6 etapas, vamos a ver cómo cada una de estas son claves para el éxito del diseño de una investigación. Vamos a partir del primer punto, que será el de definición del problema. ¿Y de qué forma podemos nosotros hablar definición del problema? Si lo empezamos a discutir o a revisar con las actividades que hemos hecho en las tareas, ¿qué me podrían decir cómo definimos este problema? ¿Cómo las actividades que hemos tenido nos han ido ayudando a trabajar el proceso de investigación de mercados? ¿Qué me pueden decir? Los escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, noches, compañeros. Yo pienso que la definición del problema es lo que nos hace, de alguna manera, reinventar, por llamarle así, toda la estructura de la investigación. O sí. más bien dicho, es el punto de partida del proceso de investigación. Es lo que nos da la voz de alerta para qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a investigar. Pienso que ahí es donde realmente nos dice cuáles son las necesidades que se tienen en una empresa, cuáles son las líneas de acción que se deben de tomar para llegar a descubrir efectivamente una solución a ese problema. Solamente. Ok, muchas gracias, César. No sé si Álvaro, Eddie o Steven quisieran agregar algo más. Vamos a ver que la clave de toda investigación de mercados dependerá cómo se defina y cómo se desarrolla el enfoque. Por eso, dentro de las tareas podemos relacionar cuando hacíamos las preguntas generales y las preguntas auxiliares. Y estas, cómo nos pueden orientar y le vamos dando el enfoque al problema. ¿Escuchan bien o afecta el sonido? Pareciera que hay una moto ahí adentro. Sí, vamos a esperar un momento que ya ahorita están finalizando clases aquí en la universidad y alguien tiene un carro un poco ruidoso aquí fuera de esta oficina.
Muy bien. Entonces, ¿en qué sentido nos van a ayudar las preguntas auxiliares y las preguntas principales que podemos ir desarrollando? Nos permitirán tener la guía para establecer la problemática, y a partir de la problemática ya nosotros podemos establecer los objetivos generales y los objetivos específicos. Ahora, algo que quisiera aclarar sobre estos es que estos tienen que estar orientados hacia necesidades de información. No podemos, en este caso, al hablar de objetivos de investigación de mercados, decir establecer un plan de fidelización de clientes o lanzar un nuevo producto, sino tenemos que orientarlos hacia lo que es la información que nos permitiría a una toma de decisiones ya posteriormente y hacer esas acciones, como en vez de lanzar un programa de fidelización, conocer cuáles son los criterios que llamarían la atención a los consumidores en un programa de fidelización. Y a partir de lo que se aprenda de ese conocimiento, se toma la decisión si se realiza el programa o no. Entonces, en ese sentido, es también muy importante establecer los objetivos generales y específicos. Luego teníamos otra etapa, que es el desarrollo de la herramienta y el cuadro de necesidades de información. Este nos permite visualizar y facilitar la revisión de que estemos cumpliendo todos los objetivos generales establecidos y todos los objetivos específicos establecidos. De igual forma, vamos a definir cómo van a ser las preguntas que trabajaremos. Nos permitirá definir la escala y el tipo de respuestas que se están esperando. Hay que diferenciar muy bien lo que es una escala Likert, una escala dicotónica, una tipo de respuesta abierta. Entonces tienen sus variaciones y sus aplicaciones, y estas también residen en su definición por los objetivos generales y específicos que se están llevando a cabo. Ahora, una vez nosotros completando el cuadro de necesidades de información, prácticamente hemos desarrollado el diseño de investigación de mercados. Incluso dentro de la asignación, la tarea número 4, una de las funciones iniciales era hacer una fase exploratoria, hacer una entrevista con alguien, aprender de elementos que nos podrían servir posteriormente para el desarrollo de preguntas. Entonces, esto es como parte para considerar ya en un estudio de investigación de mercados robusto, las fases que se deben ir trabajando, cómo vamos comparando dentro de las investigaciones exploratorias, las causales, y cómo las vamos interviniendo y juntando para obtener información del mercado. Ahora, otro criterio u otra consideración que hay que tener es el trabajo de campo. El trabajo de campo ya tenemos definido la herramienta. Aquí elementos muy importantes que tenemos que destacar, por ejemplo, es el diseño muestral. Dentro del diseño muestral vamos a considerar lo que es el universo, el elemento, la unidad muestral, lo que sería al final incluso una muestra representativa de la población. Esto está dentro de las actividades que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál debería ser ese alcance? ¿En qué momentos aplica y en qué momentos no aplica el diseño muestral? Eso también lo tenemos que discernir. Vamos a diferenciar mucho cuando es un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo. Vamos a encontrar la diferencia entre si es conocido el tamaño del universo, si es finito, y dependiendo de cómo lo definamos y cómo lo reduzcamos, cuál podría ser la muestra significativa.
considerando la probabilidad de error, la exactitud de la muestra que se desea alcanzar, y otro factor que es la probabilidad de que suceda y la probabilidad de que no suceda un evento. Entonces, todos estos elementos ayudan a establecer cuál es el tamaño de una muestra que sí sea representativa de un estudio. Luego, después de la recolección de datos, vamos a encontrar que hay elementos muy importantes como las instrucciones de cómo es una toma de datos, cómo distinguir y discernir bien cuál es nuestro elemento muestral. Ya continuamos con la preparación y análisis de datos y por último, la elaboración y presentación del informe. Entonces, cada una de estas etapas es importante al momento de realizar un estudio de mercados. Ahora, una revisión rápida de lo que se hace en cada momento, pues en la definición es tener claro cuál es el propósito del estudio, cuánta información tenemos, qué vamos a medir y cómo, si disponemos de datos o no. Ahí continuamos con el diseño de la investigación, es qué tipo de preguntas debemos hacer, cuál es la fuente de datos, si tenemos datos ya de otros estudios o fuentes de algunas publicaciones. Vamos a establecer si se pueden obtener respuestas objetivas preguntando a la gente y tener en cuenta con qué rapidez necesitamos la información, porque incluso esto hasta nos indica cuál es el tamaño del equipo de recolectores de información tenemos que tener en cuenta, o cuánto tiempo disponemos para recolectar la información y procesar la información para luego entregarla. Luego, sobre la selección de la muestra, es considerar si es necesaria o no, qué exactitud debe tener, si esta debe ser probabilística, qué tamaño y qué método muestreo vamos a estar utilizando. Ya en la etapa de toma de datos es quién realizará la toma de datos, cuánto tiempo llevará, qué procedimiento de la toma de datos se estará utilizando, considerar el cuándo, dónde, cómo y de quién vamos a obtener datos. Es, por ejemplo, distinguir bien quién es nuestro sujeto, de quién estamos tomando información, de cuándo tenemos que discernir y no tomar datos también de ciertas poblaciones. Y luego, por último, tenemos el análisis y la evaluación de datos, y que aquí cubrimos aspectos como la edición y codificación de respuestas abiertas, si estamos utilizando algún software para el análisis como SPSS, R, entre otras aplicaciones que nos ayudan a profundizar un poco más lo que son los datos estadísticos y las estimaciones. Algo que hay que tener claro es a quién va dirigido el estudio, cuál será el formato, si se tiene que hacer una presentación, si se tiene que hacer un informe, qué recomendaciones nos referimos. Entonces, esto tenemos que diferenciarlo muy bien. Y de un carácter general, en todo proceso de investigación de mercados, también tenemos que tener en cuenta, como les mencionaba antes, lo que es el tiempo, el calendario, fechas de compromisos, si se va a requerir de otros elementos que colaboren con el proyecto, ajenos a la empresa, y siempre considerar si pueden existir alternativas para recolectar la información y tenerlas en mente. Y esto va muy amarrado al hablar sobre recomendaciones, porque al momento de entregar un informe, al hablar de recomendaciones, va más enfocado a las alternativas y desarrollo de la investigación de mercados, que, por ejemplo, hacer recomendaciones sobre las acciones comerciales a realizar, porque al final de cuentas, quienes toman las decisiones es ya posterior a una investigación de mercados. Es en base a los resultados, pero ya es al momento de trabajar la estrategia, es que tomamos las decisiones adelante. Y por lo tanto, vamos a avanzar con lo que es análisis de datos. En esto se tiene que considerar que hay que comunicar porcentajes cuando sea posible,
Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces al recolectar datos podemos tener puntos muertos en las cuales personas no hayan completado o desarrollado la respuesta completa. Entonces vamos a tener que la muestra total de recolección de información no es el 100% que alcanzamos. Entonces, ¿esto qué nos va a significar? ¿Qué consideraciones tenemos que trabajar? Si vamos a disminuir con una menor muestra o si vamos a hacer excepciones con preguntas en específico en cuanto a la cantidad de personas. Conocer quién hizo la recolección de datos, ver si hubo un fallo en esa persona o incluso preguntarnos por qué no respondieron X o Y pregunta, si en dado caso esto suceda. Tenemos que tener en cuenta también la relación de consecuencia. Y aquí me gusta colocar un ejemplo y sobre quienes dicen que compran gasolina con tarjeta de crédito. E imagínense que estamos con una gasolinera en el interior y tenemos un despachador de gasolina. Y a este despachador de gasolina le damos la instrucción que queremos evaluar si tenemos clientes que quisieran pagar con tarjeta de crédito. Ahora, sabemos que esta gasolinera está dentro de la nada, se podría decir. Hay grandes distancias entre las ciudades o poblaciones y otras gasolineras, ¿sí? Y a la fecha únicamente están cobrando en efectivo. Imagínense que ustedes están asesorando al propietario de la gasolinera y me gustaría saber como qué propuestas le darían ustedes a este propietario para evaluar si utilizan tarjetas de crédito. ¿Qué le dirían a él? ¿Qué pasos habría que considerar? ¿Qué proponen? Alex. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lo que se puede considerar ahí, si la gasolinera empieza a recibir tarjeta de crédito, pues puede llegar a tener un alza en las ventas de la gasolina, ¿verdad?, que distribuye. Porque hoy en día, pues, la mayor cantidad de personas ya no manejan demasiado el efectivo. Entonces, lejos de haber echado una mínima cantidad de gasolina, pues van a resultar llenando el tanque de combustible. Podría haber otro tema de que se van a evitar el riesgo de tener demasiado efectivo en la gasolinera. Porque con el medio electrónico los consumos van directos a una cuenta bancaria. Perfecto, Alex. ¿Ya? Pero digamos, entonces, aquí estamos considerando algo contextual. Pero digamos, si estamos asesorando al dueño de la gasolinera en cómo evaluar tener una tarjeta de crédito o no, ¿qué podríamos hacer? Si conocemos o habría que realizar el riesgo efectivo, que más personas cuentan con tarjeta de crédito. Podríamos realizar una encuesta a todas las personas que están llegando a realizar el consumo del combustible. Al momento de pagar, pues poderle pedir un espacio y poder realizar una encuesta de cuál es un medio factible para el cliente para poder generar el pago, ¿verdad? Si preferiría hacerlo con tarjeta de crédito o en efectivo, ¿verdad? De ahí creo yo que vamos a sacar bien la información de qué pasos deberíamos de hacer si implementamos o no implementamos el tipo de cobro con tarjeta. Ok. Entonces, ya vamos definiendo un poco más sobre cómo podemos realizar la actividad. Hemos establecido que vamos a trabajar una encuesta y que al comprador
se le pregunta la factibilidad si pagaría con tarjeta de crédito. ¿Alguien más agregaría algún otro criterio o algún otro factor? Yo consideraría que tal vez una de las primeras preguntas que habría que formularnos es saber por qué el dueño de la gasolinera, única y exclusivamente por medio de efectivo, realiza sus ventas. Porque, digamos, considerando que están, digamos, muy lejano, digamos, en relación de la proximidad a ciudades, la pregunta que se me viene es, en función del consumidor, si es más fácil en la compra de gasolina por medio de tarjetas de crédito, pero tal vez al dueño se le complica más el poder hacer todos los trámites para acreditar algunos consumos. O sea, creo que uno de los puntos de partida efectivamente debe de ser por qué solo por medio de efectivo realiza él sus ventas, y después contrastarlo con lo que muy bien argumentaba Alex en cuanto a hacer una encuesta, que creo que sería los dos lados de la moneda que nos permitirían a nosotros visualizar de una mejor manera el problema. Ok, gracias César. No sé si Eddie quería hablar. Sí, licenciado, gracias. Pues yo quisiera aportar algo, tal vez partir de algo más básico, tal vez de la población donde se encuentra la gasolinera, es hacer una pregunta o un estudio que dijera cuántos de ellos utilizan tarjeta de crédito, porque de nada me sirve implementar todo digamos, los POS y todo esto si la gente no tiene tarjetas de crédito o no usa tarjetas de crédito. Bueno, entonces aquí con lo que nos recomendas, Eddie, va muy amarrado con lo que nos indicó anteriormente Alex, ¿verdad? Que con todas las personas que estaban llegando a la gasolinera, que eran los consumidores, preguntarles si era factible pagar con tarjeta de crédito. Y bueno, y sí tenemos un punto muy válido que nos expuso César, es que hay que tener como antecedentes, ¿sí? Entonces, los antecedentes nos permiten colocar en el contexto, entender muy bien cómo está situado. Y esto incluso nos va a permitir desarrollar las preguntas, como este aspecto. ¿Por qué solo efectivo antes? ¿Será que ya el de la gasolinera intentó en algún otro momento contar con POS? ¿Era tal vez algún motivo en cuanto al margen que estaba perdiendo al utilizar este tipo de sistema? ¿O probablemente no existía la infraestructura en telecomunicación en un principio en el que tuviera una señal adecuada para el funcionamiento de estos? Entonces, aquí es cuando empezamos realmente a trabajar un diseño. Tenemos que recolectar los antecedentes, considerar qué otros criterios hay. Bueno, vemos que la población no hay otras muy cercanas y que este es un camino de paso. Establecer cuál es la frecuencia de los vehículos que transitan por el área. Y tenemos, supónganse, logramos hacer la encuesta y no contratamos a ningún agente externo, sino aprovechamos el mismo empleado de la gasolinera, los mismos despachadores. Y fue sencillo decirle al despachador, con cada cliente que venga y consuma, pregúntele qué tan factible sería pagar con tarjeta de crédito. Entonces, supongamos que pasó una semana y llegaron 500 clientes. Y dentro de esos 500 clientes que consumieron,
200 personas dijeron que sí consideran factible pagar con tarjeta de crédito. Ahora, ya colocando esta recolección de información, ¿ustedes qué comunicarían o qué tomas de decisión existirían? Explíquenme cuál sería un resultado de la investigación y ya cuál sería un resultado de toma de acción. Yo veo que, digamos, la factibilidad es aproximadamente del 40%. Con lo que Alex mencionaba en cuanto a las posibilidades de un alza en las ventas, veo que sí podría darse un buen porcentaje en alza en las ventas. Tal vez no el mismo 40%, pero consideraría que tal vez entre un 15 y un 20% podría ser la factibilidad del alza en las ventas. Ahora bien, si consideramos que creo que también aquí hay algo que se nos ha escapado de la mano. ¿Sí? Esta gasolinera única y exclusivamente expende combustibles o tiene alguna tienda de conveniencia, porque podría ser que solamente combustibles. Una de las razones por las cuales solo, digamos, se tiene el combustible es porque no hay una tienda de conveniencia. Y al no tener una tienda de conveniencia, la necesidad tampoco se hace una necesidad muy primordial el tener el pago de tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque no hay mayor consumo más que el de ¿cómo se llama? El de combustibles. Tal vez el tener una tienda de conveniencia podría ser un análisis o una investigación de mercado adicional, o tal vez no adicional, sino que fuera colateral a las tarjetas de crédito, porque esto aumentaría la tenencia de tarjeta de crédito y ahí sí creo que podríamos mejorar un alza en las ventas, no solo de combustibles, sino de otros rubros. Solamente. Ok, gracias. Ahora, aquí mencionamos distintos aspectos. Hablamos sobre el alza y hablamos sobre el impacto de una tienda de conveniencia. Teniendo estas dos consideraciones, ¿harían algún cambio en la comunicación de objetivos de necesidad de información? ¿Incluirían alguna otra pregunta? ¿O creen que ya podemos sacar conclusiones con lo que se preguntó? Licenciado, Sí, Alex. yo creo que dentro de la investigación que se va a realizar por medio de la encuesta, deberíamos de considerar el rango del combustible que consumen esos 200 clientes. Porque es muy probable que los otros 300 que dijeron que no utilizarían tarjeta de crédito consuman algo mínimo y que realmente sea un dato relevante esos 200 clientes con los consumos que están realizando, porque puede ser de que esos 200 clientes consuman el 80% del combustible que distribuye la gasolinera y los otros 300 un 20%, ¿va? Entonces, una pregunta importante es el ver el galonaje que estarían echando esos 200 clientes para ver el aumento en las ventas. Y considero que un 40% de aumento en ventas, pues es un dato bastante considerable, Eric. Ok, aquí vamos a aprovechar y hacer una observación y un cuidado con el manejo de datos y al momento de presentar conclusiones. Hemos establecido que el 40% de personas considera factible la tarjeta de crédito, pero el estudio nunca nos está diciendo que vamos a aumentar en un 40% las ventas.
Entonces, detallitos como estos son los que tenemos que tener cuidado. Y por eso también remarqué alza en ventas, si realmente puede ser una conclusión de acuerdo al diseño como lo trabajamos hasta el momento. Y que era pedirle al despachador, preguntarle a las personas si pagarían con tarjeta de crédito. Hay otros factores, como mencionó Alex, evaluar cuánto fue el combustible que consumió. Entonces, este debería ser también un criterio dentro de los objetivos de investigación en mercados. Pero si este objetivo no se comunica, no vamos a estar averiguando esa información. No podemos asumir el interés por esto. Por eso, igual, dejé aquí dentro de signos de interrogación el aspecto de la tienda de conveniencia, porque uno podría decir, bueno, conocemos que es muy importante en las gasolineras tener una tienda de conveniencia, pero si al dueño de la gasolinera no le interesa la tienda de conveniencia, si averiguamos información al respecto y no necesaria, va a ser información por gusto, ¿sí? Información no necesaria. Ahora, ¿qué creen que hubiera sido útil preguntar y que no lo hicimos? Y que esto va amarrado con la consecuencia. Tal vez alguna pregunta ahí clave, Lick, sería hacerle la consulta a los clientes de quienes tienen una tarjeta de crédito, pues. Exacto. Creería que por ahí Imagínense deberíamos de partir. que no hicimos esa pregunta y 2 semanas después volvimos a repetir el estudio y encontramos que de las 500 personas que llegaron, solamente 250 tienen tarjeta de crédito. Entonces, aquí tenemos una relación de consecuencia. Es muy distinto comunicar el 40% de las personas están interesadas en pagar con tarjeta de crédito que comunicar el 80% de las personas que cuentan con una tarjeta de crédito consideran factible el pago con tarjeta de crédito. Entonces, ya al momento de ver esta conclusión, el propietario de la gasolinera lo va a ver con otros ojos, porque va a encontrar que existe una población importante y vamos a ver que sí impacta la comunicación, ¿o no? Entre decir, el 80% de las personas que cuentan con una tarjeta de crédito consideran que es factible pagar con en la gasolinera, que solamente comunicar el 40% de personas que pasaron a consumir combustible consideran que es factible pagar con tarjeta de crédito. Entonces, estos detalles son importantes diferenciar. Otros aspectos a incluir es la comunicación del tamaño de la muestra. Aquí estamos especificando que las personas que cuentan con tarjeta de crédito, si dentro de las necesidades de información establecimos también averiguar cuánto se les despachó de gasolina, pues vamos a comparar esas 250 personas contra las personas que no tienen tarjeta de crédito. Podemos comparar cuál es el volumen de ventas entre los dos perfiles. Otra pregunta que hubiéramos podido realizar si se establece el objetivo es, ¿usted estaría considerando consumir más si ofrecemos una cobro por tarjeta de crédito? O quién quita, como proponía César, ¿verdad? Dentro de la investigación secundaria se vio que es un éxito tener tiendas de conveniencia. Puedes hacer la recomendación, mire, si su interés es vender más en su establecimiento, pues hemos encontrado estas publicaciones en las que relacionan que tener una tienda de conveniencia aumenta el tráfico de gente y por lo tanto aumenta el consumo en el establecimiento. Entonces ya todos estos son abordajes distintos en los cuales regresamos a este punto.
cuál es la definición del problema y cómo estamos desarrollando el enfoque del problema. ¿Cuánta información adicional necesitamos? ¿Qué antecedentes vamos a relacionar con el proyecto? ¿Qué otra información es adecuada? Y al final de cuentas nos tenemos que concentrar en las necesidades de información. Podríamos asesorarle al señor, mire, hemos encontrado que las tiendas de conveniencia son adecuadas, pero si al propietario realmente no le interesa y su instrucción es, averígüenme cuántos me pagarían con tarjeta de crédito, pues tenemos que trabajar el proyecto en esa dirección. Hablábamos la semana anterior sobre el caso de Coca-Cola y cómo en el caso de ellos probablemente las instrucciones fueron únicamente averigüen un nuevo sabor que sea mejor que el otro y no consideraron otros factores sobre cómo sería el impacto de la marca, si estarían interesados en sustituirlos o tener una marca adicional en el mercado. Entonces, ya teniendo esas otras consideraciones, vamos a encontrar cómo se van abriendo nuevas alternativas para el trabajo de investigación. Entonces, en este sentido, es muy importante al hablar de consecuencia y es clave preguntar quiénes tienen una tarjeta de crédito. Y al momento ya de comunicar los resultados va a ser distinto. Y si recordamos, no podemos concluir que vamos a aumentar un 40% las ventas. O no podemos incluir que vamos a aumentar un 80%. Si dentro de la información nunca preguntamos si aumentaría su consumo. Incluso podríamos preguntar, ¿consideraría usted consumir más gasolina? Nos pueden responder que sí. Pero aún así no lo podemos dimensionar, a menos que preguntemos, ¿y cuánto más consumiría usted si cobramos con tarjeta de crédito? Entonces, aquí es donde encontramos, ya cuando establecemos el cuadro de necesidades de información, las preguntas, el tipo de escalas que vamos a estar trabajando, cómo estas empiezan a amarrar y nos facilitan el desarrollo de la creación del informe. Otros aspectos a tomar en cuenta es la exactitud, estar atento a las evidencias de inexactitud cuando se presentan. Si algo les parece ilógico o contradictorio con su información secundaria, pues no se exponga, no se tiene que exponer y revisar qué ocurrió. Si fue algún problema de quien recolectó los datos o si realmente no se entendía la pregunta al momento de ir recolectando la información. Todos estos aspectos son los que nos tenemos que ir preguntando. Muchas veces podemos llegar a trabajar preguntas abiertas y a lo que nos puede ayudar mucho a trabajar preguntas abiertas es crear códigos. Y al hablar de crear códigos es reunir las respuestas más recurrentes. Y pongamos un ejercicio. Supónganse que ahorita yo les digo, si ustedes han probado las pizzas y si les preguntara a cada uno de ustedes cuál es su pizza favorita, ¿cuál me dirían? Los voy a ir apuntando en pantalla. Pizza Hut. Pizza Hut, ok, entonces aquí nos mencionan la marca. ¿Y el tipo de pizza cuál sería? Una hawaiana. Hawaiana, ok. ¿Alguien más? Por el mercado podría ser Domino's Pizza, licenciado. Ok, Domino's Pizza. ¿Y qué tipo de pizza en Domino's Pizza? Pepperoni. Pepperoni, ok. Ana Lucía. Yo, Papa John's. Papa La John's, hawaiana. ok. Papa John's, la hawaiana. Ok. ¿Alguien más? Yo, Domino's Pizza, la margarita. La margarita, ok. Tenemos alguien más que nos menciona aquí pepperoni. Ángela.
Si nos puede decir de qué pizzería, Ángela, para anotarlo acá. ¿Alguien más que quisiera participar? Little Caesars. Okay. Domino's. Domino's, ajá. ¿Y qué pizza de Domino's, Eddie? Extravaganza. Extravaganza, ok. Telepizza. Telepizza, ok. La carnívora. La carnívora, ok. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer nosotros con la información? Si se dan cuenta, nos han ido dando establecimientos, pero realmente estos establecimientos sí los podemos diferenciar por marcas comerciales, podemos llegar a sacar su participación de mercado. Aquí en este caso hablamos de 7 opciones, en donde 3 de esas 7 tuvo Domino's Pizza y el resto tuvo 1 de 7. Si lo vemos como valor, podríamos decir que es el 14.3% y este otro lo vamos a redondear a 42.9%. Entonces, dentro de las personas que mencionaron su preferencia, ¿qué podemos concluir? De que tiene una mayor participación de mercado, Domino's Pizza. Ok, sí, dentro de las preferencias hay una mayor preferencia en Domino's Pizza. Ahora, vamos a ver que la respuesta de del tipo de pizza fue más abierta. Tenemos hawaiana, pepperoni, otra vez hawaiana. Tenemos margarita, extravaganza y carnívora. Igual podemos ver que hay 7 opciones, pero en este caso nosotros decidimos como codificar de otra forma la pizza y la forma de codificarla va a ser simple, de un ingrediente y de especialidad. Entonces aquí vamos a encontrar que la hawaiana entraría como especialidad, la de pepperoni como de un ingrediente, margarita especialidad, la extravaganza especialidad y una carnívora de especialidad. Entonces, si lo vemos de esa forma, vamos a ver que una pizza de solo queso no es de mayor interés. Una pizza de solamente un ingrediente tuvo 2 de 7, siendo como un 28.6%, y el resto de las opciones fue un... Quiero ver... Un 72. Gracias, 72. Entonces tenemos un 72.4%. Aquí lo que hicimos fue un ejemplo de codificación. Podríamos hacer otra pregunta y abordar a las personas independientemente y dijimos, bueno, vamos a evaluar sobre la opción de la pizza hawaiana e invitar a todos y que nos digan cuál es su percepción de una pizza hawaiana. Van a haber personas que nos digan que sea deliciosa, van a haber otras personas que nos digan rica, que les da igual, que les parece una combinación espantosa, que sea un desastre. Vamos a tener múltiples respuestas, pero y de igual forma podemos ir codificando la percepción de la pizza como tal, como positivo, neutro y negativo. Y estas son formas en las que nosotros podemos ir también apoyándonos e ir codificando y como simplificar resultados. Entonces, al momento de hablar sobre las preferencias o
de una pizza hawaiana, podemos decir probablemente que 4 personas piensan que es muy apetecible. Podemos mencionar que 2 personas ni les gusta ni les rechaza, y que tengamos que una persona sí rechaza el concepto total de una pizza hawaiana. Entonces, este es un ejemplo también de codificación que se puede realizar. No sé si les quedó claro. Yo tengo una duda. Sí. Digamos, al hablar de la hawaiana como un producto en particular, digamos, estos valores de positivos, neutros o regular podrían variar, inclusive dependiendo digamos, de la marca que produce la hawaiana. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Pizza Hut hace hawaiana, Domino's Pizza creo que también. Entonces, estos valores podrían variar si presentáramos un análisis de hawaiana de las diferentes compañías de pizza. Sí, siempre y cuando se haya establecido eso como un objetivo de necesidad de información. Si dentro de los intereses de la compañía es importante, bueno, vamos a comparar las hawaianas del mercado, pues comparémonos como la percepción de estas. ¿Cuáles son las favoritas? ¿Cuáles son las menos favoritas? Y preguntemos eso abierto al consumidor. Gracias. Entonces, ahí podemos ir diferenciando. Ok. Entonces, fue un ejemplo de lo que podemos trabajar como preguntas abiertas, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que se pueden hacer aperturas de segmentos si su muestra lo merita y hacer diferencia en el análisis. Y al hablar de hacer apertura de segmentos, es, por ejemplo, hicimos el estudio de preferencias de pizzas y queremos comparar entre mujeres y hombres sobre su percepción de la hawaiana. O queremos realizar la comparación de las hawaianas entre Pizza Hut, Domino's Pizza y Papa John's. Entonces vamos a ver que los tamaños de las muestras nos van a ir variando, pero aún así podemos comparar las percepciones. Entonces esto hay que tener en cuenta al momento de estar haciendo análisis de datos. Y hay que tener muy claro el tamaño de la muestra, lo que se está comunicando, y eso es lo que vamos a ver en un momento sobre recomendaciones de gráficos. Ahora, dentro de las consideraciones generales para el informe, pues se tienen que incluir todos estos elementos, lo que es la portada, el título para saber qué se está comunicando en un informe, la determinación del propósito, problema y objetivos. Aquí son elementos clave, cómo fueron establecidas las preguntas que nos llevaron a la frase de la problemática, cómo llevamos a cabo el desarrollo de los objetivos generales y específicos. Entonces, de hecho, en esta base es que ustedes tienen que realizar su presentación del informe final. Ya este link está disponible en el GES. Entonces, tienen que tener estos 6 elementos. El tercer elemento va a ser la metodología. Aquí es hablar sobre el diseño de la investigación, si es exploratoria, si es concluyente, si utilizaron, cuál es el tipo de herramientas que prefirieron, si la encuesta, el censo, si consideraron en algún momento la importancia de una mesa redonda dentro de su diseño o cómo iban comparando resultados. La definición de la muestra, tanto si esta fuese probabilística, el tamaño de muestra que debería ser representativa de acuerdo al universo muestral que se estableció, o cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los representantes de la muestra. Esto es para hablar sobre la metodología. Posteriormente tenemos lo que es el resumen ejecutivo, y aquí se comunican los principales hallazgos y conclusiones. En una investigación real, esto no tiene que superar de 3 páginas. Ahora, en el informe que ustedes tienen que presentar, con una página que ustedes presenten los principales hallazgos y conclusiones de lo que ustedes recolecten, es adecuado.
Posteriormente tenemos el área de resultados, que aquí ya se presentan los principales resultados gráficos, se comunican las conclusiones que derivan de cada uno de estos gráficos, o si andan comparando entre valores, se lleva todo este desarrollo en el área de resultados. Y por último tenemos el área de anexos, que aquí se coloca una muestra del cuestionario utilizado sin respuestas, simplemente es la estructura del cuestionario. Coloca un segmento refiriéndose a las tablas de procesamiento de datos, la base de datos que ustedes hayan tenido y cualquier información secundaria. Por ejemplo, información secundaria, si estábamos desarrollando el estudio de mercado de la factibilidad de tener una tarjeta de crédito en la gasolinera, pues aquí hubiéramos podido incluir datos relevantes que hubieran sido importantes sobre cómo puede impactar en el comercio el uso de tarjeta de créditos, tener datos sobre cuánto es el tráfico de carros que transita en el área, cualquier dato que pueda ser complementario a lo que se esté presentando. Reglas para preparación del informe. Tenemos que tener en cuenta el lector. Va a ser muy distinto, por ejemplo, si le presentamos resultados a un propietario o a un gerente de área, a un gerente de mercadeo, que si le estamos presentando resultados a un líder de investigación. Vamos a cubrir más adelante las diferencias de estos. Hay que tener siempre presente el propósito y los objetivos del estudio. Entonces, al momento que nosotros estemos presentando las conclusiones y las observaciones, los hallazgos, estos tienen que estar amarrados a los objetivos y tenemos que evitar desviarnos hacia otro sentido, conclusiones o asunciones que podamos presentar. Hay que ser selectivo con la información, no hay que incluir todo. Para eso están los anexos, si alguien quisiera abundar un poco más en la información. Hay que ser objetivo, tener en cuenta muy bien lo que tenemos que comunicar. Tener una organización a propósito. Si estamos llevando una historia en cuanto al manejo de información, si dos datos están relacionados, pues presentarlos seguidos, no hay que presentarlos por aparte. Y escribir claramente, es importante para que no sea muy tedioso escribir oraciones cortas que sean precisas y simples. Utilizar todos los puntos seguidos, comas, todas las reglas puntuales de puntuación que se tengan que manejar. Utilizar palabras familiares y variadas, no estar repitiendo la misma palabra en cada oración. Se determinó esta característica de población, se determinó este tamaño muestral, se determinó las preferencias del consumidor. Tenemos que evitar caer en esas repeticiones y podemos aprovechar, utilizar otras frases, otros verbos. Un cuadro para estos, ustedes lo pueden encontrar en el GES como complemento. Hay que tener incluso cuidado con expresar realmente lo que se quiere decir y evitar las faltas y errores gramaticales. ¿Por qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué es importante evitar las faltas y errores gramaticales? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué comunica esto de su trabajo? El poco profesionalismo. Vamos a hablar sobre el profesionalismo. Podríamos considerar también en otra perspectiva la revisión y el cuidado de la información. Por ejemplo, tan sencillo como una portada y se la están entregando a su jefe o a su superior o a su catedrático y que el nombre del catedrático esté mal escrito. Si se sabe que esa persona va a leer el informe, ¿qué les comunica si en la primera portada está mal escrito el nombre? Al menos yo como jefe puedo decir, bueno, si no tuvieron el cuidado de escribir bien mi nombre, ¿cómo me va a decir que tuvieron bien el cuidado del manejo de información o las conclusiones que están presentando?
Sí. Se vuelve tal vez no tan confiable la presentación del informe. Exactamente. Entonces, eso comunica bastante, ¿sí? Entonces, hay que evitar las faltas y los errores gramaticales, ¿verdad? Otro aspecto es que tenemos que tener un estilo y formato uniforme. Y hablar de un estilo y formato uniforme es, por ejemplo, estamos hablando de competidores en el mercado y hace un momento estábamos hablando de las pizzerías y teníamos Pizza Hut, Domino's Pizza, Papa John's y Little Caesars. Entonces, en cada gráfico que nosotros presentemos, tenemos que tener el cuidado de mantener el mismo color que se asignó en el primer gráfico que se hizo referencias a estas marcas y que tenga una continuidad. Si identificamos a Pizza Hut con rojo, Domino's Pizza azul, Little Caesars en naranja, por decirles, y Papa John's en verde, independientemente si las preguntas ellos aparecen o no, se tienen que respetar estos colores. Y algunas veces nos confiamos en que el Excel o PowerPoint nos genera los gráficos automáticamente, pero sucede en ocasiones que si solamente se están presentando 3 datos en vez de 4, asigna automáticamente por número de línea el color. Entonces, esos detallitos son los que hay que tener en cuenta y tener cuidado, porque la idea al presentar un informe, uno ya se acostumbró a un color para representar alguna marca o algún dato. La idea es no estar revisando cada leyenda en cada gráfico que se presenta, sino fácilmente identifico el azul es Domino's Pizza, el verde es Papa John's, el naranja es Little Caesars, para facilitar y ser más objetivos con la revisión de los gráficos que se dan. Al tener en cuenta quién es el lector, si estamos hablando que es un lector ejecutivo, pues a esta persona le van a interesar mucho más los resultados y no hay que discutir cómo se desarrolló el proyecto. De una forma muy distinta es si se está comunicando a un líder de investigación, donde a esta persona le va a interesar mucho, por ejemplo, la robustez de la información. ¿Cuál es el respaldo que se tiene? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta quién es el lector a quien se le está realizando un informe, ¿verdad? Pasos previos claves para toda investigación de mercados. Hay que tener en cuenta también cómo se estableció la formulación del problema, la información necesaria y los fines que van a hacer esta información y la metodología que se está presentando. Ahora, dentro de lo que se presentan en los informes de investigación de mercados, nos podemos topar con tipos de gráficos. Uno de los más frecuentes utilizados es un gráfico de pie, o de torta, o de pastel. Y honestamente, se recomienda utilizar con pocas variables, porque ¿qué sucede cuando existen muchas variables en la información? Como el ejemplo, no se distingue la cantidad, Lick. Exacto, ¿verdad? No, va a ser difícil apreciar estos valores pequeños, ¿sí? Podemos ver fácilmente estos gráficos grandes, pero estos otros pequeños cuesta visualizarlos o incluso llegan a saturar tanto la imagen. Ahora, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Pues si es necesario presentar un pie, pues podemos combinar el pie, en la cual se presentan los datos importantes y colocar un segmento que diga otros. Y luego un cuadro de acompañamiento que diga otros y que se presentan sus respectivos porcentajes. Otro aspecto es hay que ayudar a la visualización del lector. Y un gráfico como este, vamos a ver que estos colores utilizados son muy parecidos. Entonces, hay que considerar que hay que ayudar a diferenciar esto. Entonces, en este caso, hubiera podido ser colocar un azul, un rojo y un verde, por ejemplo. Y los otros hubiera podido ser un color gris.
Todavía es aceptable utilizar gráficos si hubiesen 5 datos, pero ya más de 5 datos no es recomendable utilizar un gráfico de pie. Otro aspecto importante y que tengan en cuenta para su proyecto final es que tienen que comunicar siempre el tamaño de la muestra. Ya sea si el tamaño de la muestra fue 100 o si fue 50 o 30, es necesario que comuniquen esto. ¿Sí? Regresemos al ejemplo del gráfico de las tarjetas de crédito. Es muy distinto decir el 40% de 500 personas que comunicar el 80%. Pero aún así, el 80% tenemos que aclarar que la muestra fueron 250 personas que cuentan con una tarjeta de crédito. Entonces, esto es importante al momento de establecer gráficos. Otro tipo de gráficos son las de barras. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la continuidad de los colores. Tener en cuenta qué se está tratando de comunicar. Colocar el tamaño de muestra. Siempre incluir títulos. Aquí, por ejemplo, sí podemos ver que algo bueno que tiene este gráfico es la diferencia de colores. ¿Sí? Imagínense si hubiéramos hecho el gráfico de barras para los usuarios de tarjetas de crédito. Si hablábamos de un universo de 500 personas, teníamos que 200 sí pagarían, ¿no? Y 300 no pagarían. Vamos a ver que este gráfico va a cambiar mucho si está enfocado con los que tienen tarjeta de crédito y es la misma información lo que tenemos. Sí, 200 y no es 50. Visualmente vamos a ver que son distintas o dirían que son similares. Sí, son distintas, Lick. Sí, entonces esto tenemos que tener en cuenta, que estamos comunicando, ¿verdad? Por eso es importante colocar la muestra. Imagínense que se les olvidó colocar el tamaño de la muestra, ¿sí? Y en vez de cantidades, aquí colocaron el 80% y aquí el 20%. Y le presentan este gráfico al